entonces debe ser eterno. Y si es eterno su existencia, no puede ser causada. Y si nada causa su existencia, nada fuera de él es causal de que siga existiendo. Y esto significa que es autosuficiente. Si él no depende de nada para continuar su existencia, entonces ésta no puede tener fin. Por esta razón es que el Creador es eterno, Él es el primero y es el último, es autosuficiente. Él no solo crea todas las cosas, sino que las preserva, las sustenta y es el responsable de todo cuanto les suceda. Dice en el Sagrado Corán: Dios es el creador de todas las cosas y Él es su amparador. A Él pertenecen las llaves de los cielos y de la tierra y el poder total sobre ellos. Dice en otro versículo: no existe criatura en la tierra sin que sea Dios quien la sustenta. Él conoce su morada y por dónde transita. Todo está registrado en un libro evidente. Los atributos divinos. Si el Creador es eterno, sus atributos entonces también lo son. La lógica entonces indica que no puede perder ninguno de sus atributos ni adquirir nuevos. Si esto es así, entonces sus atributos son absolutos. ¿Puede haber más de un creador con atributos absolutos? ¿Puede haber, por ejemplo, dos creadores absolutamente poderosos? Si pensamos esto por un momento, veremos que no es posible. El Corán resume este argumento en los siguientes versículos. Dios no ha tenido un hijo, ni existe otra divinidad salvo Él. Si así fuera, cada divinidad acapararía su propia creación y entonces pretenderían predominar unas sobre otras. Dice en otro versículo: si hubiese habido en los cielos y en la tierra otras divinidades aparte de Dios, estos se habrían destruido. El Corán nos recuerda la falsedad de los alegatos de aquellos que afirman la existencia de distintos dioses. A los adoradores de objetos fabricados por la mano del hombre se les puede preguntar: ¿acaso adoráis lo que vosotros mismos habéis tallado? ¿Es que toman en lugar de Dios protectores que no pueden beneficiarse ni perjudicarse siquiera a sí mismos? A los que adoran cuerpos celestes se les puede citar la historia de Abraham. Dice este versículo del Sagrado Corán: y al llegar la noche vio una estrella, y con el fin de hacer que su pueblo reflexionase les dio ejemplos que ellos podrían entender, y les dijo: este es mi Señor. Pero cuando desapareció exclamó: no adoro a los que se ausentan. Luego, al ver la luna aparecer, dijo: este es mi Señor. Pero cuando desapareció exclamó: si no me guía mi Señor, me encontraré entre los extraviados. Y cuando vio salir el sol dijo: este es mi Señor, este es más grande aún. Pero cuando desapareció exclamó: oh pueblo mío, soy inocente de lo que le asociáis, me consagro a quien creó los cielos y la tierra, soy monoteísta y no de los que le asocian copartícipes. El concepto de monoteísmo en el Islam. Ser musulmán significa sumiso a Dios y creer en la unicidad de Dios, que Él es el único creador, preservador, sustentador. Esta creencia, llamada el monoteísmo en el señorío y dominio, de por sí no es suficiente para ser creyente. Los idólatras contemporáneos del profeta, sallallahu alaihi wasallam, sabían y creían que solo Dios podía hacer todo esto, y sin embargo, eso no los hacía musulmanes. El monoteísmo del señorío y el dominio se ve complementado por el monoteísmo en la adoración, es decir, que solo Dios tiene el derecho legítimo a ser adorado. Dice en el Sagrado Corán: oh gente del libro, no os extralimitéis en vuestra religión, no digáis acerca de Dios sino la verdad. Ciertamente el Mesías, Jesús, hijo de María, es el mensajero de Dios y su palabra, que depositó en María, y un espíritu que proviene de él. Creed, pues, en Dios y en sus mensajeros. No digáis que es una Trinidad. Desistid, pues es lo mejor para vosotros.
Por cierto que Dios es la única divinidad, glorificado sea. Es inadmisible que tenga un hijo. A Él pertenece cuanto hay en los cielos y la tierra. Es suficiente Dios como protector. Cuando la fe penetra en el corazón, la persona experimenta un sentimiento de agradecimiento a Dios, que es la esencia de la adoración. El sentido de agradecimiento es tan importante que el que no cree en Dios es llamado kafir, que quiere decir quien niega la verdad, aquel que es desagradecido, y también quien es rebelde contra aquel que lo ha creado. El creyente ama y agradece a Dios por la generosidad que Él le ha concedido, consciente que sus buenas obras, físicas o mentales, no pueden ser proporcionales a los favores divinos que ha recibido. El individuo está siempre atento y ansioso porque anhela complacer a su Señor. Este estado mental no puede ser adquirido sin estar consciente de Dios en todo momento. El recuerdo permanente de Dios es la fuerza vital de la fe. De lo contrario, la fe se marchita y desaparece. El Corán trata de desarrollar este sentido de agradecimiento en el corazón del ser humano repitiendo frecuentemente los atributos de Dios. Los musulmanes leen y aprenden su contenido para que la fe crezca en sus corazones. Encontramos algunos de los sublimes atributos de Dios mencionados en los siguientes versículos del Corán. Él es Dios, no hay otra divinidad salvo Él, conocedor de lo oculto y de lo manifiesto. Él es el clemente, el misericordioso. Él es Dios, no hay otra divinidad salvo Él, el soberano, el santísimo, el pacificador, el dispensador de seguridad, el celador, el poderoso. Glorificado sea Dios. Él está por encima de lo que le atribuyen. Él es Dios, el creador, el iniciador y el formador. Suyos son los nombres y atributos más sublimes. Todo cuanto existe en los cielos y en la tierra le glorifica. Él es el poderoso, el sabio. Y dice en otro versículo, Dios, no existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él, el viviente. Se basta a sí mismo y se ocupa de toda la creación. No lo toma somnolencia ni sueño. Suyo es cuanto hay en los cielos y la tierra. ¿Quién podrá interceder ante Él sin su anuencia? Conoce el pasado y el futuro, y nadie abarca de su conocimiento salvo lo que Él quiere. Su trono se extiende en los cielos y en la tierra, y la custodia de ambos no le agobia, y Él es el sublime, el grandioso. ¿Quién es Muhammad? Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, la paz sea con él, conocido en Occidente como Mahoma. Nació en la Meca en el año 571. Su padre murió poco antes que él naciera, y su madre Amina lo entregó al cuidado de una nodriza llamada Halima, para que lo amamantara y creciera con los aires puros del desierto. Después de la muerte de su madre, fue criado por su abuelo, y luego por su tío Abu Talib, de la respetada tribu de los Quraysh. Durante su juventud, el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, fue protegido por Dios y alejado del mal comportamiento del paganismo de su pueblo. Cuando creció y fue un hombre maduro, la gente comenzó a admirarlo por sus buenos modales y excelente carácter. Era elocuente en sus palabras, veraz y sincero. Lo apodaban el confiable. A los 25 años se casó con Hadilla, una prestigiosa mujer que pertenecía a una familia de comerciantes y era 15 años mayor que él. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tenía una profunda naturaleza religiosa. Solía retirarse a meditar a una cueva en un monte llamado La Luz. A los 40 años de edad, mientras se encontraba en el monte, recibió por primera vez la revelación de Dios a través del ángel Gabriel, quien le transmitió los primeros versículos del Sagrado Corán. Estas revelaciones continuaron durante 23 años, hasta conformar lo que hoy conocemos como el Sagrado Corán.
Tan pronto como comenzó a recitar lo escuchado del ángel Gabriel y a predicar esa verdad, el profeta y sus seguidores comenzaron a ser perseguidos. Esta situación llegó a ser tan despiadada que Dios le dio la orden de emigrar de la Meca, ciudad en ese entonces de idólatras y materialistas, a la ciudad de Medina, iniciándose en ese momento el comienzo del calendario musulmán, o más conocido como la Égira. En la ciudad de Medina se construyó la primera mezquita islámica. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca aprendió a leer ni a escribir. Era iletrado aún después de recibir la revelación divina. Con el paso del tiempo, los musulmanes volvieron a la Meca, estableciendo allí el Islam definitivamente. Antes de su muerte, a los 63 años, el Islam se había difundido por toda Arabia y luego se extendió desde Oriente hasta Occidente. Estableció las bases sociales de una sociedad basada en la justicia y la verdad. ¿Qué es el Corán? El Corán es la palabra de Dios revelada a Muhammad por medio del ángel Gabriel. La revelación fue memorizada y posteriormente escrita. El Corán ha permanecido intacto de toda tergiversación por más de 14 siglos. El término Corán procede del árabe al-Qur'an, que significa la lectura o la recitación. Este libro recoge las diferentes revelaciones de Dios a Muhammad durante los casi 23 años de su vida profética. Está dividido en 114 suras o capítulos, unos más extensos que otros. El más breve contiene solo 3 versículos y el más amplio 286 extensos versículos. Algunos capítulos fueron revelados en la Meca y otros en Medina. Los capítulos y versículos de Meca se refieren a las bases de la doctrina, como el monoteísmo, la resurrección, el día del juicio. Y los que fueron revelados en Medina corresponden a la legislación, tanto de los actos de adoración como de las relaciones jurídicas y humanas. Investigadores tanto islámicos como no islámicos coinciden en la integridad que sustancialmente ha mantenido el texto del Corán a lo largo de la historia. A diferencia de las escrituras divinas anteriores, el Corán fue preservado en el corazón de los creyentes a través de su memorización. No se mantuvo en las manos de ningún clérigo ni grupo que pudiera tergiversar su contenido, sino que siempre estuvo al alcance de todos los musulmanes, ya que lo recitaban en sus oraciones diarias. Después de realizar un estudio sobre el Corán, Maurice Bucaille, un cirujano francés interesado en los aspectos científicos del Corán, dijo: gracias a su indiscutida autenticidad, el texto del Corán mantiene un lugar único entre los libros de la revelación. El concepto de adoración en el Islam. La adoración, según el Islam, se refiere a la purificación del ego y a la vez a la vida diaria del ser humano. La base de la adoración reside en el hecho de que los seres humanos son criaturas y siervos de Dios, su Creador y Señor, quien juzgará sus obras en el más allá. Así, el acercamiento del ser humano hacia Dios es en estrecho contacto, con reverencia, espíritu de devoción y humilde sumisión. En algunas religiones, la adoración es un modo de desarrollar una actitud de ascetismo y aislamiento de la vida natural. En estas religiones se trata de desarrollar una mentalidad que desprecia la alegría y el gozo de los placeres lícitos del mundo. Existen otras religiones que consagran ciertos lugares para la adoración, prohibiendo que se realice en cualquier otro lugar. Hay también religiones en las que la adoración solo puede ser realizada en presencia de un director, llamado sacerdote. Así, la naturaleza y las formas de la adoración varían de una religión a otra. En el Islam, la adoración está directamente relacionada con el hecho de que los correctos cimientos para una vida buena y sana son la solidez en las creencias y pensamientos, pureza de espíritu y rectitud en las acciones. A través de la creencia en la unicidad de Dios, el Islam purifica la creencia de las personas de todos los mitos y supersticiones. El politeísmo y la idolatría son contrarias al Islam y degradan al ser humano a un nivel incompatible con su dignidad. El Islam lucha contra la idolatría y el politeísmo, sea cual fuere su forma y la expresión en que se encuentra. En cuanto a la erradicación de la idolatría, el Islam considera sus más imperceptibles formas.
incluso aquellas creencias y prácticas que no parecen idólatras para quienes las practican.